¿Cuándo es preocupante? ¿Cuándo tenemos que consultar? O sea, sobre todo cuando existe un cambio en las capacidades de memoria de la persona y en la capacidad para realizar algunas actividades de la vida diaria que hacía normalmente. Por ejemplo, él podía sumar, restar fácilmente y después se le empieza a complicar y empieza a evitar hacer, por ejemplo, la suma de cuánto salió una compra. Claro. Ese tipo de detalles obligan la lista de supermercado. O perderse en la calle. De pronto como que llegar a un lugar y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Dónde estoy? Pero es que eso también uno a veces anda con piloto automático y uno, a todos nos ha pasado. Se nos ha perdido el auto en el mall. O sea, yo he llegado a ex casas que ya no vivo ahí manejando. Ahora, pensando en otra cosa, pero por eso... no, mira, considera, piensa primero por la edad. Si esto aparece sobre los 65 años y no te pasaba antes, existe la posibilidad. Ahora, si te pasa a los 40 y has sido siempre volado y se te queda el auto en el mall y se te sigue quedando, no te preocupes, esto no es un cambio. Pero si aparece sobre los 65, está cambiando tu capacidad de recordar, etcétera, eso pueden ser los primeros síntomas. Ahora, ¿cuál es la importancia de reconocerlo y verse y recibir tratamiento? Que todas las medidas de prevención, hay medicamentos incluso que retardan la evolución de la enfermedad, que un parche, claro, pero... Y que tiene graduación, ¿no? En el fondo, para el Alzheimer leve y va subiendo... Y para el moderado y severo, ¿te das cuenta? Eso existe y se pueden empezar a tratar. Ahora, en estos momentos, fíjate, a nivel mundial hay en desarrollo un estudio con uno de estos medicamentos de segunda línea, como para la etapa avanzada, que se quiere utilizar como preventivo. Que no sabemos si va a resultar como queremos, pero se quiere dar en la primera etapa en un grupo de pacientes y en otro darle un placebo y ver si eso impide que se desarrolle la enfermedad. Eso es nuevo. ¿Qué pasa con la rutina, doctor? Porque aquí Paulina cuenta, por ejemplo, cuenta que son un equipo, dice, con Augusto somos un equipo. Casi todos los días él me acompaña al teatro donde estuvo montando la obra La iguana de Alessandra. Estaban juntos en el camarín y él compartía con el resto del elenco. Cuando comenzaban a ensayar como una especie de ritual, Góngora siempre se instalaba en una butaca marcada con la letra G. Y la periodista le dice, ¿la acompaña porque no puede quedarse solo en la casa? No, yo podría decirle a mi hija que me acompañara, pero a mí me gusta ir para allá, dice Augusto, porque sé que va a pasar, porque lo he visto muchas veces, pero siempre hay algo nuevo. Le gusta la rutina del ensayo, ve la obra muchas veces, pero siempre descubre una cosa nueva. Es algo que, como lo conoce, se siente seguro. También me gusta hablar con todos. Hace lo mismo cuando a Paulina le toca grabar una teleserie en TVN. Esto, según su neuróloga, es fundamental para mantener el Alzheimer, lo más a raya posible. El hacer una rutina, el hacer cosas conocidas, el moverse normalmente por la calle o por los lugares, ¿los ayuda a que el Alzheimer se manifieste retardadamente o más lentamente? Efectivamente, tanto en la calle como el desplazamiento hacia el trabajo o de vuelta, las cosas que se hacen en la casa, si el paciente sigue una rutina, es más fácil para él evitar tener olvido o cometer errores. En una primera etapa basta establecer rutinariamente lo mismo. Por ejemplo, los zapatos para levantarse en un lugar, la ropa en el mismo lugar, siempre. No moverlo nunca de ese lugar. Le va a ser más fácil y va a encontrar. Ojo que eso también sirve no para los enfermos de Alzheimer, sino para las personas voladas, que te das cuenta, uno deja las cosas siempre en el mismo lugar y comete menos errores. Ese tipo de cosas son muy útiles. Más adelante incluso eso empieza a fallar, entonces es importante tener listas de chequeo, que uno revisa si hizo esto otro, hizo antes de cometer un error. Y tener actividades que son exactamente iguales, repetitivas, pucha que ayuda, que además enlaza con los recuerdos que mantiene. Y el entorno es fundamental en ese sentido, doctor. El entorno puede ayudar a un paciente a vivir una vida súper feliz y tranquila o puede convertirse en una pesadilla. Porque hay gente que le cuesta entender que su ser querido ya no está como antes y, por ejemplo, te cuentan un recuerdo, pero te lo cuentan de distintas maneras cada 5 minutos.
Y hay gente que se enerva y dice, no, pero si eso en la historia no fue así. Hay que dejarlo finalmente. Yo creo que ahí no hay que corregirlo, hay que dejarlo que te cuente la historia a partir de ese momento, cómo la sienten o cómo la viven en ese minuto, y después va cambiando y te la van a cambiar, y el protagonista de repente va a ser uno, después va a ser el otro. Pero no hay que discutirle, no hay que hacerle el minuto desagradable, no hay que siempre tener la razón. Es un humilde consejo porque a mí me ha hecho... Pero muy sabio, porque tú puedes contar eso porque seguramente has tenido experiencia, digamos, y cuando uno lo vive, resulta que te das cuenta que a veces estás viviendo eso, que es difícil, pero que pueden ser los últimos años de vida de un familiar querido. Claro. Entonces, no le vaya a estar jodiendo la cachimba si son los últimos años de vida que tiene. Claro. Exactamente. Y después te vaya a llevar contigo para el resto de tu vida los recuerdos de cómo fue ese periodo. O sea, y si en ese periodo te armaste de paciencia, fuiste buena persona, generoso con tu familiar, te quedas en paz contigo mismo, livianito. Doctor. Mira, doctor, tenemos un mensaje en WhatsApp que queremos compartir con usted esta mañana, en que estamos conociendo la historia de amor entre Paulino Urrutia y Augusto Góngora, este amor que lucha contra el Alzheimer. Dice, hola estimados, tengo a mi esposa con Alzheimer, tiene 66 añitos, se le declaró la enfermedad hace 5 años, pero según estudio la tenía desde hace 10, o sea, alrededor de los 56 años. La cuidé solo durante 3 años y ahora me ayuda una niña que contraté. Es muy doloroso ver cómo tu compañera, desde que teníamos 17 años, se va destruyendo. Pero curiosamente, ella me reconoce. Es inexplicable. Espero que lo que ustedes hacen al darle cobertura al tema del actor Góngora, las autoridades recojan el guante. Saludos. Gracias por tremendo testimonio. Muchas gracias. Bueno, es un dolor gigantesco. Alguien que tú conoces de toda la vida, con quien has construido un camino desde los 17 años, termina con esta enfermedad terrible. Y además, el cómo se diagnostica a tiempo es muy importante. Eso es muy relevante para el final del camino, ¿no, doctor? Sí, es súper importante, y hay enfermedades que no son exactamente iguales, que pueden parecer. Entonces, en algunos casos es incluso peor, y la progresión es más rápida y el desenlace incluso es más rápido, así que es súper importante. Y ese desenlace lamentable, ¿cuánto demora en llegar desde el momento en que a uno le detectan la enfermedad? Mira, varía un poco según los pacientes, pero por fortuna demora años. Te da años en que la persona poco a poco va progresando de estos síntomas, como describía nuestro mensaje. Después la persona ya le cambia el carácter, no sabe dónde está, y poco a poco empieza a disminuir su capacidad intelectual hasta el final permanecer postrada, sin reconocer. Entonces es un proceso gradual y que es relativamente lento. Sin embargo, algunas formas de demencia son muy rápidas y eso puede golpear muy fuerte a la familia. Doctor, el tema que estábamos viendo, me quedé pegado con el WhatsApp anterior, porque generalmente nosotros los seres humanos somos como autodidactas frente a estas situaciones. Estamos viendo a las personas que sufren el Alzheimer, pero ¿cómo nosotros podríamos capacitar a la persona que lo va a cuidar? Porque yo, imagínense, tengo un familiar con Alzheimer. ¿Qué es lo que hago? Veo internet, escucho a quién, para poder hacer ese trance mucho más fácil y mucho más fácil, aparte de ser más fácil, que sea acompañado de una manera con el conocimiento. ¿Cuál es el método ahí? Claro, fíjate que hay una serie de detalles, porque el detalle, por ejemplo, de ir disminuyendo la posibilidad que puedan tener accidentes en la casa, a veces ir incluso sacando las alfombras para evitar que se resbalen, si es que tienen problemas ya con la movilidad. Todo ese tipo el tema del gas, de las joyas. Exactamente. Y fíjate que cuando tú lo vives, resulta que pasas por todo un aprendizaje. Hay asociaciones de Alzheimer, de familias con pacientes, y la gracia es que estas organizaciones de personas, voluntarios, de civiles, ayudan a que uno pueda tener consejos e información práctico, que no es solo cuántas pastillas tomar, claro, sino no es cómo el manejarlo en la casa. Cuánto tienes que cambiártelo, es una cosa más de que el médico muchas veces no te ayuda.
Claro. que es la experiencia de otros pacientes que te van guiando a cómo pueden enfrentarlo y tal como dice Paulina, finalmente retardar o mantener la enfermedad a raya lo más posible. Tenemos otro mensaje en nuestro WhatsApp que queremos agradecer que lo compartan esta mañana de día lunes con nosotros. Dice así el mensaje: quiero saber si estará sufriendo mi viejo de esta enfermedad. Se olvida de todo lo fresco y tiene un flashback de recuerdos del pasado, recuerdos de hace 30 o 40 años atrás. Es como un doctor que lo primero que empiece a olvidarse o a fallar, mejor dicho, en la memoria corta, que te llamen y te digan, oye, te llamo por, uy, se me olvidó, te cortan, pasan 5 minutos, te vuelven a llamar, te llamo y se le vuelve a olvidar, que la memoria corta les empieza a fallar una y otra vez y uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué le estará pasando? Sí, eso ocurre y también algunas operaciones habituales de la vida diaria, que hacer suma o resta, una persona que hacía la suma, por ejemplo, de cabeza, que era comerciante, por ejemplo, y pierde esas capacidades, uno dice, algo está pasando porque eso no es normal. Ahora, para tener la seguridad, ahí hay que acudir con un médico para hacer el diagnóstico. ¿El doctor ve neurólogo? Los neurólogos son quienes ven y realmente este es un tremendo campo y que saca lo mejor de nosotros como seres humanos, o lo peor. Para responder a esa persona, ese papá que tiene Alzheimer, ¿está sufriendo? O que puede tener. Porque puede tener. No, porque la pregunta es si es que su padre estaría sufriendo de esta enfermedad. Claro. Perdón, no que está sufriendo. Ok, comprendí mal la... Pero, ok, reformulo. Quien tiene Alzheimer, ¿se da cuenta de esto y lo sufre? O sea, al comienzo empieza a notar que hay cosas que no le resultan, que no las hace la bien, frustración. y empieza la frustración, empieza a angustiarse, ¿te das cuenta? Entonces, efectivamente, entonces, si la persona es visto, es diagnosticado, tiene consejo y empiezan a ayudarle en las cosas diarias y el entorno, un entorno apañador, compañero, que lo protege, es lo mejor. Se frustran, yo estoy de acuerdo con usted, doctor, se frustran sobre todo con cosas tan sencillas como olvidar hacer la firma. Tú firma. Firma aquí. Claro. Y no... La verdad es como esto... No, y ensayáis 1000 veces y no podía hacer tu firma. O sea, hay un punto en que uno se da cuenta, ¿cierto? Lo que dices tú de que está sufriendo... Sobre todo al principio, yo creo, general. Que uno como tiene que decir, hoy que ando desmemoriada, que ando con la cabeza mala, que no sé qué me pasa. Pero de a poco te vas dando cuenta de que esto no es de un día, sino que es más constante. Claro. Y doctor, pero respecto... Así como dato práctico para poder ayudar a las personas que recién están empezando una incipiente enfermedad, porque de repente uno tiende, lo que decía la Juli, dejar que te cuente el cuento, aunque te cambie el protagonista, aunque te cambie el lugar de los hechos, dejarlo. Pero yo creo que es como súper propio del ser humano, en un principio, como que ir corrigiendo para tratar de traerlo, de activar la memoria. ¿Eso es bueno o es malo? Por ejemplo, si mi papá está empezando a sufrir y me está contando un cuento, sí, me acuerdo cuando estábamos con tu mamá. No era mi mamá, papá, era mi hermana. ¿Hay que corregirlos en un principio o eso es generarlos ya con una angustia? Mira, es que depende del caso. Cuando puede tener alguna importancia práctica, por ejemplo, que si él se equivoca puede llevar a que cometa un error o qué sé yo, o un error social, que llame mal a una persona y esa persona reaccione raro, más vale protegerlo y decirlo. Pero esto va a seguir pasando, entonces uno no va a corregir todo por mucho que intente corregirlo. Entonces, cuando tiene alguna finalidad práctica y útil, tiene sentido corregirle, no, papá, es María. Ya. Pero él muchas veces no sabe realmente quién es esa persona. Imagínate lo que significa cualquiera de nosotros que no supiera su propio número de teléfono, el teléfono de su casa, que no sabe su dirección. O sea, que quiere llamar y pedir algo, que se lo envíen a la casa, pero yo no sé dónde vivo, se me olvidó. Qué frustrante. La dirección de la casa, entonces tengo que buscar algún papel donde esté la dirección, o quiero llamar por teléfono, pero no sé el número. ¿Te das cuenta? Entonces, la persona se da cuenta y se siente terrible. O que llegue a un lugar, a la farmacia que está en la esquina a comprar algo y que te llegue y te olvides de qué
de quién necesitaba. Claro. Sí. Pero también hay cosas que son propias de la edad, porque por ejemplo mi abuela que tiene 87 años, ya yo la llamo, no sé, pues como 2, 3 veces a la semana y siempre es como copy-paste, todos los días lo mismo. Hola mamima, ¿cómo estáis? Aquí, pues más hueona que nunca. Siempre responde lo mismo, más hueona que nunca. Pero en el fondo porque dice, no, es que no me acuerdo de dónde dejó las llaves. Entonces yo también creo que es propio de la edad que uno se va poniendo más olvidadizo. Pero o sea, tu mami tiene ¿cuánto? 87 años. 87. Sí. Te gusta que no se le va ni una igual. 87, claro, pero son cosas de la edad que se va Pero es que ahí olvidando. la diferencia normal. es como la vitalidad mental que uno tiene de estar pispándolas todas, que claro, con los años va disminuyendo y hay gente que nunca la tuvimos, pero otro es cuando tú te empezás a dar cuenta que llamáis 5 veces por teléfono a la misma persona para decirle algo y cada vez que lo llamáis dice, ay, se me olvidó, y cortáis, ay, se me olvidó, cortáis. Y la otra persona al otro lado ya te dice, ya, pues, ¿qué onda? Sí. Claro, o sea, uno nota la diferencia, Claro. un desgaste. Es evidente. Es evidente la diferencia. Es evidente, se nota que es algo patológico, no Claro, es una y es permanente. distracción, Sí. y es permanente, y no es que pasó un día. Otra cosa rara que ocurre, que ustedes pueden ver que a veces pierden como el cuidado con el dinero. Entonces, por ejemplo, va alguien a dejarle algo y le dan una propina exuberante de Claro. dinero. Tú dices, pero qué raro, o sea, mi papá no era tan generoso. ¿Te das cuenta? Pierden la relación. Pierden la relación de lo que Mira. están haciendo. Y ojo que ese tipo de signos a uno lo obliga a pensar. Exacto. Y hay gente que se puede aprovechar de eso. Y mira, fíjate que respecto al tema del dinero, hay gente que nos ha enviado preguntas, nos ha enviado consultas, lo ha sacado, eso lo vamos a mostrar más adelante, pero hay gente que dice, oye, en el tema del dinero también hay alguna alerta, también hay que tener quizás algún cuidado en particular. Este reportaje de la revista Sábado trae un montón de lecciones. Uno lee esta entrevista y uno que no tiene ninguna pariente, no ha tenido una experiencia cercana al Alzheimer, dice, chuta, qué increíble, cuánto uno puede aprender a partir de la experiencia de otro. Cuenta, por ejemplo, cuando fueron a una charla, ella fue a dar una charla a mujeres líderes y él la acompañó, él la acompaña a todos lados. Y él se sentó ahí, ella dijo, oye, él es Augusto, tiene Alzheimer, mi marido, no sé qué, va a estar aquí acompañándolo. Él en la mitad de la presentación, pum, levanta la mano y dice, quiero decir algo. Y Paulina le dice, no, le dije que no podía decir nada porque no era el momento y además era el hombre. Él alegó que no lo dejaron hablar y todas las mujeres que están ahí se largaron a reír. Al terminar la charla, la doctora, la neuróloga, se le acercó a Paulina Urrutia y le dijo que la maravillaba la forma en que lo trataba y cómo lo tenía integrado a su vida. Le explicó que esa no es la norma, que la gente tiende a esconder a sus familiares que tienen esta enfermedad y que los tratan como enfermitos. No es primera vez que me dicen que yo no lo trato como enfermito. Y claro que no. De hecho, él toma muchas decisiones. Ojo con esto, resuelve muchas cosas, pero no es algo pensado, es algo natural entre... qué terrible hoy día, entre nosotros. El doctor le dijo a Paulina que está segura que el diagnóstico que se tiene del Alzheimer, de que la gente se aísla, es simplemente por el trato que han recibido. Doctor, el que pueda tomar decisiones, el que todavía pueda llevar una vida medianamente autónoma, el que pueda ejercer cierto poder sobre sus actos, lo ayuda. Que tenga cierta libertad, que tenga cierta finalmente. libertad, Sí, exacto. sí, o que sea, no se tiene transforme Alzheimer, en pero no un esclavo. en una marioneta del resto. Claro. Imagino que también es bueno, ¿no? Claro, o Agua, sea, por favor. Podemos pasar al otro extremo de sobreprotección, Sí. que al final le terminamos matando la vida antes, con nuestro afán como de protegerlo y Claro. cuidarlo. Esta cosa de poder salir con él, que acompaña a su pareja, etcétera, es importante, fíjate. Es importante lo que usted dice de no sobreprotegerlos. Por ejemplo, con el tema de la plata. Uno, como usted decía, se empieza a notar que hay algo distinto en estas personas. ¿Por qué? Porque están más desprendidos que nunca de la plata o no le otorgan un valor real a la plata. Tenemos el siguiente mensaje que nos llega y que queremos compartir con usted, doctor. Dice, hola, consulta. Mi mamá olvida todo. Vivimos con el miedo que se nos pierda. Ella siempre ha sido muy independiente y la matriarca del hogar. La llevamos al neurólogo, el cual la mandó a hacerse unos exámenes. Mi mamá no se los hizo y no la puedo obligar. Vivimos en San Felipe y ella se va a Temuco o a Santiago de un día para otro. Pierde su sueldo, no sabemos si la engañan, pero no tenemos control. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede pasar en esta etapa inicial de demencia senil? Chuta. Porque pierde Bueno, su sueldo, o sea, y no saben si la engañan, porque lamentablemente hay que reconocer también que hay muchos inescrupulosos que se aprovechan de las personas al percatarse de que tienen problemas de memoria o que tienen una demencia senil, Sí. se aprovechan. Y con eso, o sea, yo lo viví, o sea, y ha sido terrible. O sea,
se aprovechan de uno que algo todavía Claro. le queda de cabeza. Imagínate Tal la cual. gente que está en condiciones más débiles. Porque Ahora, hay muchos familiares que lo primero que hacen es decir, ya, de empezar esta etapa, una especie de interdicción. No. Se le quita todo el control de la plata, de si tiene cuenta en el banco, se le quita. En el fondo lo dejan y le dan como 10 lucas a la semana para que se manejen. Y eso igual es súper violento para una persona que, como describe este mensaje, Siempre fue ha sido independiente. independiente. Claro. sí, la verdad es que esa primera etapa puede demorar años y hay que ver la evolución. Todo el acompañamiento, el hacer actividades, el hacer listas, etcétera, ayuda a que el avance sea más lento y no transformemos a una persona que todavía tiene capacidades en una persona incapaz o interdicta, porque lo único que vamos a conseguir es que la persona esté más amargada, más Claro. frustrada, y no es la idea. ¿Quién se da cuenta antes? ¿El entorno o la propia persona que padece la enfermedad? El que no quiere, es que depende, porque hay Sí. veces que el entorno es el que no quiere asumir y a veces la persona no quiere asumir. Sí. Claro, pero, Sí. pero ¿quién se da cuenta? Independiente que pongamos que ninguno de los dos quiere asumir, ni el entorno ni la persona, pero uno sabe lo que está pasando en... ¿Quién se da cuenta primero? Es que varía un poco, porque la persona se da cuenta que hay cosas que le cuestan, ya hay cosas que se olvidan, y ya hay cosas que no son tan fáciles, pero no siempre llega a la conclusión. Dice, bueno, estoy medio leso, ¿qué me está Volado, pasando? claro. Estoy volado, ¿te das cuenta? Y a veces la familia dice, oye, pero ¿qué le está pasando? Que no está como antes. Eso varía un poco entre una realidad y otra. Doctor, junto al Alzheimer se producen otras enfermedades que van de la mano producto del Alzheimer, o solamente el Alzheimer es el que aborda a esta persona? Ah, qué buena ¿O se pregunta. generan otros efectos secundarios que también pasan a ser enfermedades o patologías? Claro, la verdad es que en el adulto mayor pueden coexistir cosas. Una enfermedad frecuente asociada con la demencia, no propiamente Alzheimer en sí mismo, pero demencia en todo el grupo de las demencias, es la enfermedad de Parkinson, con rigidez corporal y que se asocia a deterioro cognitivo. Además, los adultos mayores a veces tienen problemas al oído, entonces tienen sordera o problemas de visión, y eso, incapacidad para escuchar bien, asociado al Alzheimer, pésima mezcla, ¿te Claro, das cuenta? Entonces, como que lo potenciara. Claro. claro, porque quedan más aislados y menos estímulos reciben.